Eh, ya, ¿se ve bien? Sí, se ve bien. Comienza nomás. Ya. Hola, yo soy Diego Ibarra, les voy a presentar Learning to Classify Text from Labeled and Unlabeled Documents. Estos son los autores, el paper es del 1998, que es importante. Eh, Empezamos entonces. Esta va a ser la estructura de la presentación. Primero les voy a presentar el contexto en el que el paper fue publicado, la motivación que tienen los autores al escribirlo, la solución que proponen, y luego el diseño experimental y los resultados con el dataset que probar. Y al final unos minutos de conclusión y discusión. Ya. 1998. Aquí estamos experimentando una explosión en cuanto a los contenidos de Internet. Ya está la World Wide Web y todo eso. Entonces, está creciendo exponencialmente la cantidad de data que se puede obtener eh, y, la data etiquetada se está volviendo proporcionalmente menor. Eh, en cuanto a Machine Learning, las LSTM se presentaron el año anterior, en el 97, pero su versión definitiva que más ocupa se presentó en el año siguiente. Entonces, para cuando se publicó este paper todavía no eran muy relevantes. Entonces, tenemos este problema de muchos datos y que no todos están etiquetados, la mayoría no lo están. Entonces, los autores se preguntan, ¿podemos usar estos datos de alguna forma para mejorar los modelos en base a los datos que sí tienen etiqueta? Entonces, para esto proponen usar una mezcla de naive Bayes con expectation maximization. Naive Bayes lo vimos en el curso cerca del comienzo. Esta idea de tomar eh, la distribución de palabras de un documento, de una clase, y usar esta distribución para calcular una probabilidad de encontrar una palabra dentro de cierta categoría, que sería esta, junto con la probabilidad de encontrar en general una clase dentro de mi corpus, y usar eso para calcular la probabilidad de que cierta clase, cierto documento pertenezca a cierta clase. Es un clasificador. Eso sería naive Bayes. Ahora la mezcla que proponen sería usar expectation maximization. Aquí voy a tratar de explicarlo bien, que se entienda, pero un poco rápido porque queda harto todavía. Entonces, partimos de la probabilidad de generar este corpus con nuestros parámetros θ, que son los que vimos recién. Con la regla de Bayes podemos invertir em, esta probabilidad de esta forma. Luego, si aplicamos el logaritmo a esta expresión, podemos separar esta parte de acá, la probabilidad de θ y de los documentos, que sería una constante, bajo la idea de que con naive Bayes este θ pasa a ser constante. Entonces la probabilidad o sea, todo esto pasaría a ser una constante. Y escribimos el logaritmo de esto como L θ condicionado a los documentos. Luego nos queda algo así y tenemos aquí un problema de que el logaritmo está detrás de la suma y nos gustaría que estuviera todo junto y poder sumarlo juntos. Entonces los autores ocupan esta z y j, que es una matriz binaria que representa si el documento i, que está, la suma en i va en documento, si el documento i pertenece a la clase j. Entonces si pertenece es un 1 y en caso contrario es un 0. Luego, Expectation Maximization, EM, se trata de lo siguiente.
En el paso de expectation, tratamos de calcular, de asumir cuántos son estos valores Z y J para los documentos que no conocemos, en base a los parámetros que ya tenemos. Y un segundo paso de maximization, que sería de volver a calcular estos parámetros θ para que se ajusten a estas nuevas clases que estimamos. Entonces el algoritmo en total sería partir con un clasificador en base a los documentos que ya tenemos los labels. Luego hacer una iteración de este proceso de EM, donde calculamos la probabilidad para los documentos sin etiqueta, y luego recalcular este paso inicial, recalcular estos parámetros con las nuevas clases que determinamos. Y esto lo repetimos las veces que sea necesario. El diseño experimental en el que prueban esto ocupan 3 datasets. 20 news groups son 20.017 artículos distribuidos de forma casi uniforme a lo largo de 20 clases. Y son grupos de discusión, entonces son como ciencia, economía y cosas así. A los documentos les quitan las stopwords y los headers de los artículos. Web KB son páginas de departamentos de ciencias de computación en distintas universidades con 4 categorías de cada página. No le quitan las stopwords porque al probarlo, estas ayudan al clasificador, porque cosas como me suelen aparecer mucho en páginas de estudiantes, por ejemplo. Y modapt es un train test split de este dataset, que es un conjunto de artículos de 135 tópicos de la agencia de noticias Reuters. Y también le quitan las palabras de stopwords. En ningún caso hacen el stemming que lo vimos en clases de reducir las palabras a una raíz, cosa de agruparlas más fácil y disminuir el vocabulario. En ningún caso se hicieron eso. Quedan 2 minutos. Ya. Bueno, esto es lo que hicieron para cada clase. Sacaron el resultado promedio de varios splits. Y los experimentos en todos los casos hicieron iteraciones de 8 pasos del EM. Ahora los resultados, muy importante. Aquí parte con 20% más al entrenarlo con 1000 documentos sin etiqueta, a diferencia del base. Y esta diferencia va disminuyendo mientras se van aumentando los documentos etiquetados para el primer set. Para el segundo set de web KB, aquí tuvieron un problema porque pasado cierto punto, el agregarle estos documentos sin etiqueta empeora el modelo. Y para hacerlo rápido, en el tercer, como tenían el problema de que son 134 clases negativas, el clasificador es binario de una clase positiva y todo el resto negativos. Al hacer una sola clase negativa, empeoran mucho los resultados. Pero lo que hicieron fue agregar 20 clases negativas en vez de solo una y 40, y esto ya aumenta los resultados en la mayoría de los casos. Y en general son resultados o mejores o comparables. Ahora discusión y conclusión. Los resultados que presentan son buenos, no comparan con ningún otro modelo porque son, al momento de presentar, los únicos que han trabajado esto del EM con Naive Bayes específicamente en texto.
en general, como apreciación personal, el paper está un poco desordenado y se siente eh, intentamos esto y nos falló, así que después intentamos esto otro en este dataset. eh, y eso, tengo entendido que ahora hay preguntas. No, terminamos. Muchas gracias, Diego. Las preguntas las pueden hacer por Discord para que continuemos con la programación. Ya, ok. Y las tienes que responder por Discord para que queden registradas tus respuestas. Ok, Ya, muchas gracias. gracias. Continuamos entonces con a Fast and Accurate Dependency Parser using Neural Networks. Yo, Álvaro Labarca. sí. ¿Se ve? Se ve. Comienza nomás. Buenas tardes, soy Álvaro Labarca y les voy a presentar el paper A Fast and Accurate Dependency Parser Using Neural Networks de los autores Dan-Kee Chen y Christopher Manning. Este paper presenta un nuevo modelo que busca realizar un parser de dependencia basado en transición. Esta subfamilia de parsers de dependencia han adquirido mucha importancia últimamente, ya que pueden obtener resultados de manera rápida y bien precisa. Sin embargo, este tipo de parser de dependencia presenta algunos problemas. En primer lugar, es que sus características indicadoras son sparse, ralas, debido a que estas se basan en las funciones de dependencia entre palabra y palabra, y la gran mayoría de las pares palabra-palabra no tienen una dependencia directa, y por lo tanto se generan muchos como espacios vacíos dentro de la matriz de funciones. Además de esto, la mayoría de los parsers de dependencia utilizan millones de pesos, los cuales terminan siendo estimados de manera mala, debido a que al final no contamos con suficientes datos como para estimar apropiadamente cada uno de estos pesos. Y finalmente, quizás más importante, para computar estas características se requiere de un muy alto costo en función del tiempo, como vamos a ver a continuación. Acá les presento una representación clásica de cómo funciona y qué es lo que hace un parser de dependencia basado en transición. Abajo podemos ver lo que finalmente el objetivo de parsers, que es estimar la función de transición en cada etapa basado en el contenido del stack y del buffer. Y en la parte de arriba se puede ver una representación visual típica de cómo se ve una feature, una característica que se utiliza para predecir esta transición. Podemos ver entonces, bueno, la mayoría de los parsers de dependencia basado en transición utilizan características de una, dos o tres palabras, y por ejemplo para tres palabras, una sola característica, como podemos ver en la segunda fila, puede ser la concatenación del tag del segundo elemento del stack, concatenado con el tag del primer elemento del stack, concatenado con el tag del hijo de más a la derecha del primer elemento del stack, etcétera, etcétera. Todo esto requiere al final que el algoritmo ingrese a estas grandes tablas que son ralas, como ya dijimos, busque al final cada uno de estos elementos, concatene, busque las funciones de dependencia, su hijo, etcétera, etcétera, y todo esto al final requiere de un tiempo muy elevado. Estudios han demostrado que estos parsers de dependencia al final usan el 95%, incluso en un caso el 99% del tiempo de estos parsers destinado únicamente a la extracción de estas características. Por esta razón, el paper propone un nuevo modelo de parser que utiliza una red neuronal entrenada sobre características densas. Bueno, el primer aporte que realiza este paper es que propone utilizar características de embeddings densos para los post tags y las etiquetas de transición en lugar de características discretas como se usa tradicionalmente. Lo que se busca capturar con esto, por ejemplo, que lógicamente uno pensaría que un post tag, por ejemplo, de un adjetivo composicional, esté en el espacio de embedding cercano al post tag de un adjetivo composicional, por ejemplo, y que a la vez esté lejano, por ejemplo, de un verbo, porque son muy distintos. Y lo mismo con una etiqueta de transición. Utilizando estos embeddings para las palabras, post tags y etiqueta de transición, luego se busca entrenar una red neuronal simple que busca realizar el parsing de la dependencia y así obtener las funciones de transición apropiadas en cada paso. Entonces, utilizando embeddings densos para las características, se elimina entonces el costo de tener que ingresar a esta tabla rala, buscar, concatenar elementos, etc. Y además se generan menos pesos que se deben entrenar
ya que al final los únicos pesos que se entrenan son los pesos de la red neuronal y los pesos de las matrices de embedding. Bueno, ¿cómo se compara esto con otras proposiciones, otras investigaciones que buscan también utilizar redes neuronales para parsing? Bueno, en 1999 se buscaba realizar redes neuronales para representación de parsing, pero en ese entonces se utilizaban representaciones de palabras de one hot. Luego en 2007 se utilizó un modelo de Temporal Restricted Boltzmann Machine para realizar esta tarea. Sin embargo, esta arquitectura era menos escalable y se requería de un vocabulario muy restringido para poder funcionar apropiadamente. Luego de 2011 a 2014 se realizaron muchos estudios que utilizaban redes neuronales para distintas tareas, pero no eran exactamente un parsing de dependencia basado en transición. Y finalmente en 2013 sí se utilizó una red neuronal recursiva para un parsing de dependencia basado en transición. Sin embargo, sus resultados empíricos fueron insatisfactorios. Además de esto, esta investigación es la primera en introducir el concepto de utilizar embeddings continuos para los post-tags y las etiquetas de los arcos. Bueno, entonces, ¿cómo se ve el diseño de la solución ya más específico? Primero se elige un set de elementos de palabras, tags y labels de transición, que son los que se esperan que sean útiles para la predicción. Cada uno de estos elementos luego se realiza el embedding utilizando las matrices de embedding EW, T y EL, las cuales generan los vectores de inputs de palabras, tags y labels, que son los que ingresan a la red neuronal. Esta red neuronal solamente consta con una capa oculta, y finalmente se pasa por una capa de softmax. Y otra propuesta novedosa de este paper es utilizar una función de activación de x al cubo, ya que se espera que esta función de activación logre capturar el producto de los, por ejemplo, de los tres elementos de input, de XW, XT y XL. Entonces, primero, quería ahondar un poco en cómo se elige SW, ST y SL para utilizar menos elementos. Y esto está basado en el paper de Zhang y Nibre en 2011, en donde al final se determina que los elementos que son necesarios para poder predecir la función de transición correcta son estos los que se presentan acá, que al final son los tres elementos superiores del stack, los tres elementos superiores del buffer, junto con los dos hijos de más a la derecha y más a la izquierda de los elementos superiores del stack, y los nietos de más a la derecha y más a la izquierda de los dos elementos superiores del stack. Y además sus tags y sus labels correspondientes. Al final esta investigación postuló que estos son al final los elementos que son más importantes para hacer una buena predicción de la transición. Veamos entonces cómo resultó experimentalmente este nuevo modelo. El modelo fue entrenado sobre el English Pen Tree Bank y el Chinese Pen Tree Bank que vimos en clase. En particular, el English Pen Tree Bank fue entrenado sobre la dependencia de Stanford y la dependencia de Cornell. Y acá podemos ver los resultados del English Pen Tree Bank con la dependencia de Stanford y el Chinese Pen Tree Bank. Podemos ver entonces que el parser propuesto en esta paper superó a todos los parsers con que fue comparado, no solamente en la precisión obtenida, sino que también en la velocidad, que al final es lo que se espera y el objetivo principal del paper. Entonces, luego se analizó cómo afectaba cada componente del modelo sobre el rendimiento. Acá en la parte de arriba podemos ver la función de activación, cómo afectaba distintas funciones más clásicas de activación sobre el rendimiento, donde la barra azul es la utilizada, la propuesta. En la del medio, utilizando embeddings de palabras preentrenadas con Word2Vec, y en la derecha, la utilización de los embeddings para cada una de los componentes. Y obviamente podemos ver que al final la barra azul siempre es la que llega más alto, es decir, el modelo propuesto siempre utiliza bien sus características. Y finalmente se observa así que las matrices de embedding entrenadas logran capturar las similitudes en los conceptos esperados. Y podemos ver, por ejemplo, acá que todos los adjetivos están juntos, que todos los verbos están juntos, y lo mismo para las transiciones. Finalmente los resultados, obviamente en términos numéricos, se obtienen resultados muy buenos, muy alentadores. Podemos ver que al final este es de los primeros papers que propone una buena
opción utilizando redes neuronales para esta tarea, lo cual es muy importante ya que muchos avances actuales se basan en redes neuronales y ahora es importante aplicarlo en distintas cosas. Y finalmente es muy interesante que estos conceptos de los embeddings para los post-tags y las etiquetas de transición, y de hecho personalmente me sorprende que no haya sido propuesto antes porque me suena no tan difícil de pensar, no tan descabellado. Y creo que con eso se logra un avance muy en todo este tema y se puede observar, en particular en el dataset chino, que esto tiene un efecto muy importante en el rendimiento. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Vamos a ir ahora con el siguiente paper, que es Conditional Random Fields, a cargo de Jorge Pérez. Sí. ¿Se me escucha? Sí. Voy a compartir pantalla. ¿Ahí se ve? Se ve bien. Sí, adelante nomás, Jorge. Ya, un segundito que me pongo el cronómetro. Ya, comienzo entonces. Bueno, yo les voy a presentar acerca de los Conditional Random Fields, un paper que lo hizo John Lafferty, Andrew McCallum y Fernando Pereira por el 2001. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, nos encontramos primero con la clásica tarea de segmentar y etiquetar secuencias, que como hemos visto en el curso tiene una gran relevancia, y un modelo probabilístico muy popular en ese momento eran los Maximum Entropy Markov Models, o MEMM, que básicamente eran un modelo similar a un clasificador de máxima entropía, pero que asume que sus variables por aprender están conectadas en una cadena de Markov. ¿Qué significa esto? Que el estado futuro depende solamente del estado presente y no del pasado. Estos modelos tenían bastantes bondades, como por ejemplo que son modelos condicionales y que podían beneficiarse de ciertas features como que uno les podía pasar condicionales. Sin embargo, sufrían sufrían un problema llamado label bias. ¿Y cuál era este problema de label bias? Era básicamente que si había una como cadena que tenía como una sola salida y los datos de entrenamiento estaban como disparejos, nuestro modelo iba a un poco ignorar su observación en el momento de testing y iba siempre a predecir la que había visto más en el entrenamiento. Entonces, por ejemplo, para ejemplificar un poco este problema, imaginemos esta como cadena de Markov de juguete en el fondo, que clasifica palabras RIP y ROP. Entonces tiene que etiquetarla cada una de este como secuencia, RIB y ROB, con estos labels 0, 1, 2 y 3. Entonces, el problema de esto es que si podemos ver acá en la primera transición, toda la probabilidad se divide entre irse al estado 1 y al estado 4, pero luego de los estados 1 al 2 y 4 al 5 hay solamente una salida. ¿Qué significa esto? Que la probabilidad de ir del estado 1 al 2 era 1. Entonces, básicamente esto era un problema porque si es que, por ejemplo, estaban desbalanceadas las clases, y por ejemplo, la branch que se iba al 1 tenía más probabilidad, entonces después en el testing siempre iba a tomar esa branch independiente de si le llegaba un ROP, por ejemplo, porque la probabilidad cuando le llegaba una O, como que no la tomaba en cuenta porque igual iba a ser 1 para ambos caminos. Entonces, al final estos modelos para este tipo de casos no lograban predecir las cosas, entonces era un gran problema. Entonces, ¿qué proponen los autores como solución? Un nuevo modelo que se llama Conditional Random Fields, o CRF, en los cuales tienen la propiedad de estar condicionados globalmente por su input. Entonces, estos modelos compartían la mayoría de los beneficios que mencioné las MEMM, pero además permitían resolver el problema del label bias. Entonces, las contribuciones de este paper son: la principal contribución muy grande es introducir este concepto de Conditional Random Fields, y luego como contribuciones secundarias entrega algunos algoritmos para estimar los parámetros de la CRF, y aparte evalúa el performance de los CRF como la solución al problema del label bias. Entonces, ya yendo de lleno a qué son las Conditional Random Fields, si tenemos que X es una secuencia de tokens en el fondo, e Y es una secuencia de labels, donde cada label tiene que asignarse a cada token de la secuencia, vamos a tener que el par X, Y es un Conditional Random Field si se cumple que cuando se condiciona con respecto a la secuencia completa X,
las variables aleatorias i de cada una de los labels obedecen una cadena de Markov, que como mencioné era solamente depender del estado presente para predecir el futuro. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior, esto sería un conditional random field. Si las variables i, que son 0, 1, 2, 3, cada una de estas está condicionada globalmente, es decir, con respecto a todo el input X. En este caso, por ejemplo, 1 estaría condicionada a la palabra completa riv, y 4 estaría condicionado a la palabra completa row, y así en viceversa. Entonces, están completamente condicionadas en la secuencia entera. Y luego, a partir de esto, podemos armar el modelo, que es esta ecuación que tenemos acá, en donde no la voy a explicar al 100%, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que se modela probabilidades de features, tanto en los aristas como en los vértices, y se ponderan por unos escalares, que en este caso son los parámetros a aprender del modelo, lambda y mu. ¿Cómo optimizamos estos parámetros? En el paper presentan algunos algoritmos basados en maximizar la verosimilitud, muy parecidos a los que hemos visto en clases, por lo tanto no los voy a tratar acá, pero bueno, esa no es la contribución principal, así que vamos a avanzar. Entonces, el diseño experimental que realizaron los autores son 3 experimentos distintos. Primero, experimentaron directamente con el label bias, en donde emularon datos del ejemplo anterior del riv y el rob, y se comparó el error que había entre una CRF y una MEM. Entonces, esto principalmente era para mostrar que efectivamente el CRF resolvía el problema. Luego, se hizo un experimento con datos de orden mixto, en donde se emulaban datos de primer y segundo orden, y nuevamente se comparó el error de una CRF y una MEM. Acá un paréntesis, que sean de primer y segundo orden significa qué tanto más atrás afectan los inputs como pasados al presente. Entonces, por ejemplo, las cadenas de Markov son en general de primer orden, por lo tanto se esperaría que los datos de segundo orden no los lograrían predecir muy bien. Y bueno, finalmente los experimentos de post-tagging, en donde se utilizaban los datos del dataset del Pentribank, y donde cada palabra del input tenía que ser clasificada con uno de 45 tags. Y aparte se realizaron 2 versiones, donde en la segunda se le agregaron cualidades ortográficas a los datos, más que nada para demostrar que se cumplía esto de que estos modelos tenían estos beneficios por ser condicionales. Y se comparó el error entre una CRF, una MEM y aparte una HMM, que es una Hidden Markov Model, que es un modelo generativo, en este caso no es uno condicional. Entonces los resultados, primero tenemos en el experimento de label bias, en donde se utilizaron 2000 samples para training y 500 para test. Recordemos que estos eran datos que fueron simulados del ejemplo que les mostré antes. Y se tuvo que el error del MEM fue del 42%, mientras que el error del CRF es del 4,6%. ¿Qué significa esto? Bueno, que en el 42% de los casos el MEM logró etiquetarlo, o sea, al contrario, no logró etiquetarlos bien. Y esto quiere decir que efectivamente existe un problema que es del label bias con los MEM, que no puede distinguir entre ambos. Un error del 42% es básicamente lanzar al azar. Y por otro lado, el CRF resuelve de muy buena manera este problema, como podemos ver con un error de solamente el 4,6%. Luego en los resultados del experimento de Mixed Order Data, que nuevamente son datos simulados, tenemos primero que, como podemos ver acá en el gráfico, mientras más los puntitos significan distintas runs del experimento. Y mientras más como arriba está de la línea vertical, o sea, la línea ladeada, más error tuvo el MEM, que está en el eje Y. Entonces puedo ver que en general el CRF es mejor, excepto para datos con muy poco error. Entonces en general el CRF tiene un menor error. Sin embargo, los autores notan que el MEM se demora mucho menos en entrenar que CRF. Así que este es un problema. Y como extra se cumple esto de que mientras más de segundo orden es la data, más incrementa el error. Por eso el error varía desde un 0 hasta un 60%. Finalmente, en los experimentos de post-tagging se realizó un train test split de 50 a 50 y con un out of vocabulary rate del 5,45%. Esto significa que ese era como el ratio en donde aparecían palabras en el set de testing que no estaban en el set de training. Y se llegaron a las siguientes conclusiones. Como podemos ver en la tabla, en la tablita de la primera de arriba, CRF logró superar a ambos modelos en cuanto a tener menor error,
Sin embargo, CRF tardaba muchísimo en tener, y de hecho para inicializarlo había que pasar el vector de parámetros encontrados para la MEMM. Y bueno, y luego en la segunda tabla, como que ya cuando usan los spelling features, es decir, las features ortográficas que mencioné, los modelos condicionales efectivamente se benefician al usar estas features y bajando tanto su error como su error en las palabras que no están en el vocabulario, cosa que el modelo generativo no se puede hacer. Entonces acá se comprueba un poco que el CRF efectivamente tiene estas bondades que comparte con el MEMM. Entonces, finalmente, para concluir, se presentó este nuevo modelo que se llama Conditional Random Fields, y este modelo, por un lado, logra resolver el problema de label bias que presentaban los MEMM, y además lo supera en tareas clásicas como puede ser post-time. Y finalmente, como trabajo futuro, se busca resolver la principal limitación de los CRF, que fue su alto tiempo de convergencia de entrenamiento. Y para esto se iba a experimentar tanto con métodos alternativos de entrenamiento, como también usar estos tubos como de inicializar en un punto conveniente del espacio, que se realizó para el experimento del post-time. Listo. Sí, justo en el tiempo. Gracias, Jorge. Vayan respondiendo las consultas en el Discord. Ya les estoy haciendo consultas a ustedes. Ahora vamos a ir con la presentación de Nicolás Durán, Mining and Summarizing Customer Reviews. Nicolás Durán, si puedes compartir tu Sí, aquí estoy, pantalla, profe. por favor. Ahí se ve bien. Sí, se ve bien. Puedes comenzar, Nicolás. Bueno, buenas tardes, compañeros, profesor. Soy Nicolás Durán y voy a presentar Mining and Summarizing Customer Reviews. Bueno, con la motivación del problema, con el enorme tamaño y el constante crecimiento del comercio electrónico, la cantidad de opiniones de clientes que reciben un producto crece muy rápidamente. Es por esto que cada vez es muy importante, y antes, igual que ahora, la reseña resumir reseñas de clientes. Entonces, en esta investigación se estudia el problema de generar resúmenes de reseñas basados en las características del producto. Entonces, la solución consiste en tres pasos principalmente. El primer paso consiste en identificar las características del producto que han sido comentadas por los clientes. El segundo paso consiste en la identificación de las oraciones de opinión u opinion sentences en cada reseña y decidir si cada oración es positiva o negativa. Y para decidir, para tomar esta decisión se realizan tres subtareas, que en primer lugar se identifica un conjunto de palabras adjetivas, luego se determina la orientación semántica de estas palabras, y luego se decide la orientación de la oración en general mediante un algoritmo. Y el último paso es realizar el resumen como se puede ver en pantalla. Dentro de la contribución que hace esta investigación, esta tarea se diferencia del resumen de texto tradicional en varias formas. En primer lugar, el tipo de resumen definido en esta investigación está estructurado, a diferencia de otros sistemas de resumen de texto que producen documentos libres sin estructura. También el interés aquí en este trabajo está en las características del producto y si son positivas o negativas. No se resume la reseña en general, así sobreescribiendo un resumen más pequeño del texto. Y este trabajo también es diferente con respecto a otros trabajos en que no es clasificar una reseña como un todo, sino que se clasifica cada oración dentro de la reseña, porque hay oraciones con positivas y otras negativas. Entonces, eso también es diferente. Y bueno, aquí se puede ver los detalles de la solución propuesta, la arquitectura que se propone en esta solución. Los inputs de la arquitectura del sistema son una página web con las reseñas, y el output es el resumen. Bueno, y el primer paso es generar las características del producto. Para eso lo primero que se hace es Part of Speech Tagging, POST. Y dentro de una reseña, las características de un producto suelen ser sustantivos. Por lo tanto, post-tagging es muy importante. Entonces, en esta investigación se utiliza el analizador lingüístico NL Processor para analizar esta tarea. También se realiza un preprocesamiento de palabras que incluye eliminación de stop words, stemming y fuzzy matching. El
el enfoque está en encontrar características que aparezcan explícitamente como sustantivos. Luego viene la identificación de características frecuentes. En este paso se utiliza Association Mining, que es una técnica que consiste en descubrir agrupaciones, conexiones a partir de conjuntos de datos. Y la razón de por qué se usa esto es que cuando los usuarios comentan características de un producto, las palabras que usan convergen. Entonces, al usar Association Mining, se logran encontrar conjuntos que probablemente son características del producto. Y entonces de esa manera se encuentran las características. Y además de eso también se hace una limpieza de los resultados encontrados con unos métodos de pruning que eliminan características que tal vez no tienen sentido o características redundantes. Y una vez que ya se tienen las características, viene el segundo paso, que es la de opinion sentences, que es la extracción de... dentro del segundo paso, lo primero es la extracción de palabras de opinión. Estas son palabras que se utilizan más para expresar opiniones subjetivas. Y la lógica detrás de esto es que la presencia de adjetivos es útil para predecir si una oración expresa una opinión. Por lo que en este trabajo un adjetivo se define como una palabra de opinión. Entonces, entonces de esa manera se obtiene la palabra de opinión. Y luego viene, dentro del mismo paso, la identificación de orientación por cada palabra de opinión. Para predecir la orientación de cada oración, en este trabajo se propone un método utilizando un conjunto de sinónimos y adjetivos y el conjunto de antónimos utilizando WordNet para predecir la orientación semántica de los adjetivos. La lógica detrás de esto es que los adjetivos comparten la misma orientación con sus sinónimos y la opuesta con sus antónimos. Entonces la estrategia es que se utiliza un conjunto de adjetivos semilla que ya se conocen sus orientaciones de antes y luego se hace crecer eso a partir usando WordNet, porque primero se crea esa lista semilla de adjetivos y luego se recurre a WordNet para encontrar, como aquí se puede ver en el ejemplo, los sinónimos parecidos o los antónimos que ya se tiene la orientación semántica, y ahí se predice un adjetivo. Y una vez que se predice ese adjetivo, se agrega a la lista semilla, entonces la lista crece a medida que se va iterando. Luego viene la identificación de características poco frecuentes. Esto se hace una vez que ya se tienen los adjetivos, y la heurística es en encontrar el sustantivo más cercano alrededor de la palabra opinión, y después ese sustantivo se toma como si fuera una característica poco frecuente que no fue encontrada anteriormente en el paso anterior. Y una vez que se tiene eso, se predice la orientación de la oración en general. Y esto es bastante simple, la verdad, porque se utiliza la orientación dominante de todas las palabras de opinión en la oración. Entonces, si prevalece lo positivo, la oración queda como positiva. Y si sucede que está el mismo número de positivas y negativas, se predice la orientación utilizando la orientación promedio de las opiniones de la característica anterior. Y bueno, después el último paso, una vez que ya se hizo todo lo anterior, es generar el resumen. Como se puede ver ahí en pantalla, hay un ejemplo del resumen donde se puede ver la característica que es la foto, y hay 12 positivas y 2 negativas. Y las características se ordenan con respecto a la frecuencia que aparecieron en todas las reseñas. Entonces, ahora con respecto al diseño experimental, se implementó en C++ un sistema llamado FBS, Feature Based Summarization, basado en las técnicas propuestas. Y este sistema se evalúa desde 3 perspectivas. Primero, la efectividad de la extracción de características, luego la efectividad de la extracción de oraciones de opinión, y finalmente la precisión de la predicción de la orientación con las oraciones de opinión. Los experimentos se realizaron utilizando reseñas de clientes de 5 productos electrónicos, 2 cámaras digitales, un reproductor DVD y un teléfono celular. Y se descargaron las 100 primeras reseñas para la evaluación. Un minuto. Sí, solo Bueno, uno. entonces se compararon los resultados de las
características de usar un conocido método llamado FastR. Y aquí se puede ver los resultados, aquí se puede ver los resultados de cada uno de los pasos, y aquí se puede ver con respecto a la comparación que se hizo para encontrar los términos anteriores. Y esto respecto a los resultados con respecto a las opiniones de sentencias. Y con respecto a los resultados, se puede ver que las características frecuentes contienen muchos errores. En cambio, con los métodos de pruning empieza a mejorar la precisión. Y en las dos últimas columnas, al utilizar Infrequent Feature Identification, mejora mucho mejor. Pero eso no necesariamente importa porque las características poco frecuentes no aparecen muy alto en el resumen. Pero se puede ver aquí en esta tabla que usando el método WordNet da muy buenos resultados para encontrar la opinión, la semántica de los adjetivos. La limitación del sistema está que no se han tratado las oraciones de opinión que necesitan resolución de pronombres. Solo se usan adjetivos para encontrar las opiniones. También se podrían usar otros métodos también. Y también falta estudiar la fuerza de las opiniones. Y el sistema propuesto solo puede encontrar características implícitas. O sea, no puede encontrar implícitas, solo encuentra las explícitas que serían sustantivos. Y para terminar, en la conclusión, esta investigación se propone una serie de técnicas para resumir reseñas de productos basados en métodos de procesamiento natural y minería de datos, con el objetivo de entregar un resumen basado en funciones de gran cantidad de reseñas de clientes sobre un producto vendido en línea. Y los resultados experimentales muestran que las técnicas propuestas son muy prometedoras, pero aún se pueden hacer mejor. Y ahí habría terminado mi presentación. Ya. Muchas gracias, Nicolás. Te dejé una pregunta ahí en el Discord. Gracias, profe. Vamos ahora con Ignacio Loaiza y Camila Vera. Feature-rich part of speech tagging with a cyclic dependency network. Claro, súper. Déjenme. Ya. Ya, entonces, nosotros, claro, vamos a presentar este trabajo titulado Feature-rich part of speech tagging with a cyclic dependency network. Este es un trabajo del 2003, así que tiene su buena cantidad de años. Y la motivación de este trabajo es realizar post-tagging, es asignar etiquetas con las categorías gramaticales de las palabras de una sentencia. En el contexto temporal de este trabajo, las aproximaciones más efectivas que habían visto los autores hasta ese momento eran principalmente aproximaciones en las cuales los grafos de dependencia eran unidireccionales. Todavía no se estaba explorando tanto lo que era dependencia bidireccional, y ellos se sienten un poco motivados por esto. Por lo tanto, lo que ellos proponen es esta red de dependencias de dependencias cíclicas, y por lo tanto ahí van a aparecer la bidireccionalidad. Ellos obviamente parten de, como dice el título, este modelo, Conditional Markov Model, o otro nombre por el que también se referencia este modelo es Maximum Entropy Markov Model, que es un modelo del que estaba hablando un compañero hace un ratito. Y en este caso, el ejemplo que ellos ponen acá, que es el ejemplo que por lo general se asumía y se exploraba más en esa época, era el caso unidireccional, ya sea left to right o right to left. En el grafo, por ejemplo, en la red de dependencias, por ejemplo, que aparece ahí arriba, un left to right sobre un modelo de Markov con estados ocultos, en este caso por los tags, sería, por ejemplo, una sola dirección acá. Y eso es justamente lo que está representado acá. En este caso se está haciendo que la probabilidad de observar el tag T sub i esté condicionada al tag de la posición anterior, el T-1, y a la palabra en esa misma posición. Entonces, ellos quieren explorar un poco eso, así que ocupan esta bidireccionalidad, y para eso redefinen un poco, generalizan un poco esa expresión a este score, que ellos le llaman a este puntaje, en donde en este caso PA de X sub i serían todas las conexiones de otros nodos X sub j, por ejemplo, que están conectados al nodo X sub i, y llevándolo a la notación que teníamos en la diapositiva anterior, por ejemplo, con una ventana de un token hacia cada lado, un tag hacia cada lado, podríamos definir algo como lo que aparece abajo, en lo cual la probabilidad de observar el tag
T sub I está condicionada por la ocurrencia del tag en la posición anterior, la ocurrencia del tag en la posición siguiente y la palabra en esa misma posición. Para estimar esas probabilidades, los autores usan una adaptación del modelo de Viterbi. Con respecto al diseño experimental, ellos evalúan dos tipos de accuracy, el accuracy del tagger por posición y el accuracy de toda la sentencia, de cada uno de los tags y de la sentencia en general. Se basan en dos estados del arte, que es el de Collins, que aparece mencionado ahí, y en uno de los mismos autores, un avance que habían hecho esos mismos autores el año 2000. Todo esto lo evalúan en el Penn Tree Bank, y ahí está la distribución de datos que quedaron para el conjunto de entrenamiento, develop o aliación y test. Sigue nomás, Camila. ¿Se escucha? ¿Sí? Ok. Sí. Respecto a los experimentos y a las contribuciones, podemos mencionar que bueno, utilizaron modelos condicionales de Markov, modelos log lineales. Para ellos generaron templates diferentes, que son como distintas combinaciones de los tags iniciales o posteriores o anteriores y sus features, para aprender distintas etiquetas correctas para las palabras desconocidas. Ellos presentaron los resultados de 3 clases de experimentos, incluyendo direccionalidad, lexicalización y suavizado o smoothing. Para la direccionalidad utilizaron modelos condicionales de Markov log lineales para probar redes con varias estructuras y exploraron el valor relativo de las etiquetas de las palabras vecinas. Respecto a incluir las palabras como lexicalización, se hicieron combinaciones con etiquetas precedentes y también siguientes y solas. Y al usar smoothing usaron y mencionaron la importancia de la regularización cuadrática para evitar el sobreentrenamiento en el training. Siguiente, por favor. Respecto a los resultados experimentales, ellos probaron experimentos con regularización y sin regularización. Ahí podemos ver la función objetivo y el último término se aprecia la regularización sobre los parámetros de la distribución de la máxima entropía. Y arriba un gráfico de la accuracy en el entrenamiento con y sin regularización cuadrática. Podemos ver que la accuracy mejora al usar smoothing o el suavizador, y también bueno, vemos que también el sin smoothing la accuracy baja. Mencionaban también que el entrenamiento es más rápido al usar smoothing. Siguiente, por favor. Respecto a los resultados experimentales, ellos mencionan un baseline menor a la accuracy que tuvieron, por lo tanto tuvieron mejoras. El mejor escenario que habían hasta ese momento era 97.17, si mal no recuerdo, y ellos obtuvieron un 97.24% y una tasa correcta de oración completa de 56.34% en el Penn Tree Bank que menciona Ignacio. La tabla 1, o la primera que está arriba, muestra los distintos modelos en la primera columna, y en la segunda los templates para cada features, que lo que mencionaba anteriormente era que son distintas combinaciones considerando el tag inicial, más combinaciones de, por ejemplo, el tag anterior o posterior, y a medida que va aumentando la complejidad del modelo, van aumentando también la complejidad de los features en el template. También se observa la cantidad de features ahí y los accuracies. El accuracy de los tokens siempre es mayor que en las sentencias, y ellos, el mejor modelo que tuvieron, obtuvieron una accuracy en el token del 97.24%, y le llamaron best model. Consideraron como palabras de soporte al menos 2, o sea, al menos tenían que tener 2 ocurrencias para poder considerarlo dentro del modelo. Siguiente, por favor. Respecto a los resultados, con respecto a los experimentos con direccionalidad, este modelo con direccionalidad da una precisión del 93.69%, y es un modelo bidireccional simétrico superior si se desea condicionar en 2 nodos vecinos. Respecto a la lexicalización, el mejor modelo tuvo una accuracy simbólico en el set de test de 97.24% y en el de frase de 56.34%, que es el que mostramos anteriormente. El mejor es el best.
Y también mencionan que hay ganancias en usar etiquetas de contexto correctas más lexicalización. O sea, es decir, si sumamos estas dos etiquetas, o sea, estas dos características de etiquetas más lexicalización, la accuracy aumenta. Y por último, smoothing también mejora el rendimiento de generalización de los modelos y principalmente al aumentar el número de características que podrían incorporarse de manera útil. Y es lo que finalmente terminaron utilizando para lograr el mejor accuracy. Como conclusiones, podemos mencionar que el uso amplio de features combinado con la regularización apropiada del modelo, que en este caso regularización cuadrática, produce un nivel superior de desempeño del etiquetador. Además, los modelos con smoothing tienen mejores accuracies y entrenan más rápido. También lograron mejorar el desempeño del etiquetador usando la combinación de los clasificadores. O sea, ellos mencionan, perdón, que se puede mejorar el desempeño de su clasificador usando otras combinaciones. Sin embargo, ellos también mejoraron el accuracy del estado del arte, que el mejor en ese momento era 97.16 y lo mejoraron a 97.24, sobre los mismos set de datos de Wall Street Journal. Considerar que estos accuracies y estos experimentos anteriores van en intervalo de fecha del año 98 al 2003. Y también consideran experimentos realizados por ellos mismos que de los mismos autores del paper. Y por último mencionar que los modelos ricos en características con lexicalización extensa, inferencia bidireccional y además regularización efectiva son elementos claves para producir mejores resultados. Ellos también mencionan como trabajos futuros incluir, o sea, tener en consideración estos tres tópicos para poder mejorar y generar resultados de vanguardia, le llaman ellos, dentro de la tarea de tagging. No sé, Ignacio, si quieres complementar algo más para la conclusión. No, ahí está todo lo importante que habíamos discutido, así que hasta aquí estaríamos quedando nosotros. Muchas gracias por la presentación. Recuerden responder las consultas que están en Discord. Vamos ahora con Thumbs Up o Thumbs Down de Lucas Díaz. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Ya. Bueno, soy Lucas Díaz Saravena. Voy a presentar el paper Thumbs Up or Thumbs Down, Semantic Orientation Applied to Unsupervised Classification on Reviews, del autor Peter D. Turney. Bueno, un poco de contexto, es un paper que está publicado el año 2002. Hay que tener en consideración que, por ejemplo, no existían las principales redes sociales. El algoritmo que el autor propone es un algoritmo no supervisado, que clasifica una review como recomendada o no recomendada mediante un promedio de la orientación semántica de alguna de las frases contenidas en dicha review. Bueno, la principal motivación que expone el autor era ser capaces de resumir estadísticamente las reviews de un tópico en particular como recomendada o no recomendada. Entonces, en el fondo era agarrar un conjunto de reviews sobre algo, por ejemplo, sobre viajar a un lugar en particular, y saber de forma automática, o con un algoritmo de clasificación automática, saber qué fracción de review indica que es recomendable viajar y qué fracción indica que no es recomendable viajar. El ejemplo que él utiliza es el ejemplo del viaje a Akumal, que es un lugar en México, donde él utilizaba Google y ponía Akumal Travel Review, buscaba eso y tenía 5.000 matches, pero en el fondo no sabía qué porcentaje de esa review le recomendaban viajar y qué porcentaje no le recomendaban viajar. Para poner un poco de importancia del año de la publicación del paper, en ese entonces él tuvo 5.000 matches y hoy en día hay casi 300 veces más resultados. Bueno, respecto a la solución propuesta, mediante un algoritmo no supervisado, se pretende clasificar una review como recomendada o no recomendada. A grandes rasgos, la clasificación se la hace extrayendo frases de la review que cumplan ciertas características, características que se obtienen mediante un post-tagger. Y a cada una de estas frases se le estima la semantic orientation, la orientación semántica. Y bueno, finalmente se promea la semantic orientation de cada frase extraída para clasificar la review completa como recomendada o como no recomendada. Respecto a la contribución del autor, según él da a entender,
a lo largo del paper. En ese momento aún no existían, o aún era bastante como rudimentaria la cantidad de información que tenían los pocos sitios especializados en esta tarea. Esto, realización de resumen estadístico en diferentes tópicos. Entonces se busca crear una herramienta que clasifique de forma automática en recomendado o no recomendada una cantidad dada de reviews. Bueno, el algoritmo que él utiliza, primero utiliza un post-tagger para saber qué frases tiene que extraer. Entonces identifica frases que contengan adjetivos o adverbios, son frases de largo 2. Entonces utiliza el post-tagger para identificar si es que hay un adverbio o un adjetivo, y extrae otra palabra que provee contexto que provee contexto. Entonces extrae frases de largo 2. Luego, para estimar la semantic orientation, utiliza el algoritmo Pointwise Mutual Information e Information Retrieval, que estima la similaridad entre palabras o frases. Bueno, este valor que entrega el algoritmo PMIR, además señala qué tan recomendable o no recomendable es en la review. Por ejemplo, en el caso cuando uno evalúa con la estrellita, 5 estrellas significa que recomienda algo, pero que lo recomienda mucho. Entonces, 4 estrellas significa que lo recomienda, pero no tanto. Entonces, este algoritmo entrega esa información también. Y finalmente asigna una clase a la review dada. Más en detalle, el post-tagger, al aplicarse, lo que hace es que si alguna frase de 2 palabras cumple alguno de los patrones que están en esa tabla, se extrae esta frase de la review. Entonces, por ejemplo, en el patrón 2 que aparece ahí, si es que una de las palabras es un adverbio y la otra es un adjetivo, y la tercera palabra no es un sustantivo, se extrae esta frase. Hay que tomar en cuenta que no tienen que ser palabras consecutivas en la review. El autor utiliza un operador de proximidad en el texto, que son 10 palabras, sí, no mal recuerdo. Bueno, después para la estimación de la orientación semántica, primero se define PMI entre 2 palabras, que, bueno, el numerador del argumento que aparece en el logaritmo corresponde a que la palabra 1 y la palabra 2 coocurran. Entonces, si las palabras son estadísticamente independientes, evidentemente el valor del numerador va a ser el producto de ambas probabilidades. Entonces, el argumento completo del logaritmo es una medida del grado de dependencia estadística entre estas palabras. Y bueno, la aplicación del logaritmo a esta división, a este ratio de adentro, es que, según explica el autor, entrega la cantidad de información acerca de la presencia de una de las palabras cuando se observa la otra palabra. Bueno, ya con eso en consideración, con esto definido, se calcula la orientación semántica de una frase en particular. Entonces, en concreto, el algoritmo calcula la información mutua entre la frase extraída y la palabra excellent, que es una referencia positiva, y le resta la información mutua entre la frase extraída y la palabra poor, que es una referencia negativa. Bueno, por último, el algoritmo realiza consultas o queries a un motor de búsqueda, contando la cantidad de hits que son los documentos donde se hace match de esta query en particular. Entonces, se tiene una review, se extrae una frase y se estima la orientación semántica mediante estos hits en documentos que encuentra el motor de búsqueda. Bueno, y finalmente, una vez extraídas todas las frases atingentes, las frases que correspondan, y calculada la orientación semántica para cada una, se calcula el promedio de estos valores. Entonces, así se ve si la review corresponde a recomendado o no recomendado. Bueno, respecto al diseño experimental, el autor utiliza el motor de búsqueda AltaVista Advanced Search Engine. Lo utiliza porque en ese entonces este motor de búsqueda permitía utilizar este operador, de que las palabras no necesariamente tuvieran que ser consecutivas, sino que estuvieran a una distancia dada. Los datos de testing los obtienes de eOpinions. Son 410 reviews en total de autos, películas, bancos y destinos de viaje. De las 410, 170 corresponden a reviews que
los propios autores catalogaron como no recomendadas, y 240 corresponden a recomendadas. Respecto al estado del arte, el autor plantea que en ese entonces no había ningún trabajo que hiciera lo mismo que él hacía, que en el fondo era calificar reviews como recomendado o no recomendado, pero sí habían trabajos que eran similares. Entonces, por ejemplo, el primer trabajo que aparece ahí realizaba la predicción de la orientación semántica de adjetivo. El segundo, que es el que el autor plantea que es el que más se parece, realiza Sentiment Timelines, que a partir de discusiones online resume en un gráfico los sentimientos positivos y negativos en el tiempo. En la tercera fila, esos trabajos lo que hacen es determinar la subjetividad. En el fondo disciernen si una review es una opinión o una información factual. Y por último, el trabajo de Hearst determina la direccionalidad del documento. Decir si el autor está a favor, en contra o es neutral respecto a un tema en particular. Pero ninguno de los trabajos, no existía en ese entonces ningún trabajo que hiciera específicamente lo que el autor está haciendo aquí. El baseline que él utiliza es predecir la clase más común, que es recomendado, y obtiene una accuracy del 59%. Y la métrica que utiliza es la quintaesencia de la métrica de clasificación, que es precisamente la accuracy. Respecto a los resultados experimentales, bueno, al lado izquierdo aparece la tabla de cómo están distribuidas las clases de las reviews, y al lado derecho se presenta la tabla con el respectivo accuracy del algoritmo para clasificar para cada una de las clases. Ahí se puede ver que, por ejemplo, la accuracy de Trial Destinations y Movies es inferior, y es inferior por limitaciones inherentes en el algoritmo. Por ejemplo, en una review que diga playas bonitas no implica que sea un buen destino para viajar, porque puede ser una mala experiencia. Y bueno, otro ejemplo sería que, por ejemplo, un actor malvado que puede tener una orientación semántica negativa no implica una mala película. Bueno, y por otro lado, buenas partes de autos, por ejemplo, o buenos servicios en un banco, generalmente se implican buenos autos o buenos bancos. Entonces, ahí explica el autor que por ahí podía ir esta limitación del trabajo de él. Queda un... Bueno, otra limitación en ese entonces era el cómputo, realizar los hits para estimar la PMI era bastante costoso en ese entonces. Y bueno, como conclusión, el autor plantea que trabajos anteriores utilizaban algoritmos muy complejos para el cálculo de la orientación semántica. Entonces, en ese sentido, él plantea como un avance, además de que en ese entonces no habían trabajos tan específicos en determinar si una review era recomendable o no recomendable. Y bueno, los buenos resultados de accuracy del algoritmo quizás marcan un precedente en lo que viene después de los trabajos futuros. Eso, gracias. Gracias, Lucas. Te dejé unas preguntas ahí en el Discord. Por favor, si las puedes responder. Rodrigo Hermosilla nos va a presentar a Sentimental Education, Sentiment Analysis Using Subjectivity Summarization. Eso, gracias, profesor. ¿Se verá mi pantalla? Ya, perfecto. Bien. Bueno, como mencionó el profesor, el tema que voy a mostrar se llama Sentimental Education, Sentimental Analysis Using Subjectivity Summarization Based on Minimal Cuts, de los autores Punk y Lee, del Departamento de Computer Science del Cornell University. Este es un paper publicado en el año 2004 y hace alusión muy a lo que estaba hablando el compañero recién, al tema de la polarización en análisis de sentimientos. Entonces vamos a analizar este paper. Bueno, en el análisis de sentimiento es de interés, como sabemos, la determinación de la polaridad en la clasificación de texto. O sea, saber, por ejemplo, si es que una frase o una sentencia en el fondo tiene una condición negativa o positiva, ¿sí? Llevarlo como a ese nivel de clasificación prácticamente binaria. Para determinar dicha polaridad, en este estudio se propone un método de aprendizaje que aplica técnicas de categorización en las partes subjetivas del texto, o sea, excluyendo aquellas cosas que son objetivamente, que de manera objetiva clasificarían una sentencia como positiva o negativa.
Entonces, lo primero, o esto se logra eliminando la información objetiva, o esa información entre comillas objetiva del texto, dado que se apuesta a que las partes subjetivas es donde se radican realmente las opiniones dentro de una sentencia. La forma de poder hacer esta extracción de las partes objetivas se hará en esta propuesta a través de cortes mínimos en grafos. La clasificación de polaridad basada en la parte subjetiva del texto plantea un desafío importante porque, como dije, hay palabras como bueno o malo que no necesariamente van a hablar de que la sentencia esté en un contexto positivo o negativo, esté indicando una polaridad respectiva. Por ejemplo, en esta frase que dice, el protagonista intenta proteger su buen nombre, la palabra buen no significa que tenga relación con la opinión del emisor en términos de positivo o negativo. De hecho, esta frase, como dice ahí, podría pertenecer a una opinión negativa de una película y sin embargo tiene la palabra buena. Entonces lo que hace esta propuesta es tratar de sacar esas palabras que podrían implicar una clasificación positiva y negativa, o sea, estas palabras objetivas, sacarlas del juego y ver cuál es el resultado. Entonces, en términos de la arquitectura o la solución propuesta, de hecho, los autores mencionan el trabajo que vio nuestro compañero anteriormente, y se sabe que si uno hace una revisión sistemática de la sentencia, podría hacer una clasificación a través de estas palabras que le vamos a llamar palabras objetivas. Sin embargo, precisamente en esta arquitectura, lo que trata de ofrecerse es que todas las sentencias, las N sentencias que tiene un texto, primero determinar si es que son subjetivas o no. Y aquellas que son subjetivas son las que quedan finalmente para el análisis. ¿Sí? Se sacan del grupo aquellas que son objetivas y sobre esas se hace la clasificación de positivo o negativo, de un review positivo o negativo en este caso. Se aplicará entonces un método que se va a hacer cargo de la clasificación individual de cada documento, pero también se apuesta a que podría existir una relación entre la distancia de las sentencias, o sea, sentencias que tienen una clasificación positiva y negativa o negativa a cierta distancia podría implicar en el fondo un reforzamiento sobre esa clasificación. Y en consecuencia, si es que hay dos sentencias que están a mayor distancia, podría ser excluidas como clasificación. Y para lo anterior se va a utilizar entonces el concepto de cortes mínimos que es bastante maduro en términos de grafo, y lo que se propone es lo siguiente. Primero que nada, buscar una función de costo que se va a minimizar, que tiene tres elementos. Los primeros dos tienen que ver con las estimaciones no negativas de cada preferencia de la sentencia sobre una clase de búsqueda, que en este caso podría ser la clase positivo o negativo, y menos su complemento, y también restándole o castigando, ¿cierto?, la asociación que pueden haber entre las dos frases o las dos sentencias que uno podría incluir en esta búsqueda. Entonces, si nosotros definimos un grafo, por ejemplo en este grafo, un ejemplo que ponen los autores, están las sentencias sí sí o no y maybe, o sea, quizás, y lo que se trata de buscar es cuál es aquellas que cumplen un target específico. En este caso, este target podría ser si son positivas o negativas. Entonces, al hacer esta clasificación, uno puede ver la penalización individual en el fondo, que son los tramos que conducen desde un lado hacia otro. Por ejemplo, acá, yes y maybe son aquellos que están del lado derecho, ¿no es cierto?, el 0,2 y el 0,5, y se incluye el complemento del que no está, ¿cierto?, que es este 0,1, y se le suman también los penalty de las asociaciones, que en este caso son 0,1 y 0,2 porque yes y maybe están incluidos.
esto se ordena de menor a mayor y el que está más arriba, en el fondo, el que es el mínimo, el corte mínimo, se elimina del grafo y con eso se puede determinar si es que el grupo de sentencias puede corresponder al objetivo, el target que se está buscando, que en este caso es C1, que lo veremos, podría ser una alusión a una sentencia positiva. Eso quiere decir que yes y maybe se podrían agrupar dentro de un mismo concepto. Los experimentos se basaron principalmente en clasificar la polaridad de comentarios en películas provenientes de un sitio que se llama Rotten Tomatoes, que hace precisamente revisión, la gente escribe reviews de películas, dado que los autores decían es muy difícil hacer revisiones de películas en este tipo de algoritmo, pero tenemos a favor nuestro poder controlar si es que estamos haciéndolo bien, porque la mayoría de las películas que están ahí además tienen una clasificación de estrellas, y por tanto podríamos tener algún tipo de relación entre lo que podemos hacer versus lo que versus nuestro polarity dataset, que en el fondo que es el dataset que ellos construyeron. Se construyó este dataset con 1000 revisiones positivas y 1000 revisiones negativas, y se definieron como baseline los modelos anteriormente que se usaban de SVM y Naive Bayes, usando un IRAM. Para generar los detectores de subjetividad se usaron los modelos de baseline y a eso se le sumaron esta estrategia de corte mínimo basado en grafo. Sobre eso, y en términos de resultados, pudieron subir desde un 90 a un 92% en el caso de la SVM y subir hasta un 86,4% desde un 82,8% en el caso de Naive Bayes, entendiendo como métrica la accuracy, que es la métrica que tienen de referencia. Los hallazgos, Quedan 2 minutos. Ya, gracias, profesor. Una cosa también que es súper relevante en términos de esto es que la cantidad de información que se necesitó o que se recortó finalmente para poder llegar a estos números es solo el 60% de las palabras totales que tenían los textos. Entonces, de alguna forma, además de poder mejorar la efectividad de la clasificación de polaridad, pudieron bajar la cantidad de texto necesario para poder realizar esa... llegar a estos números en el fondo, y de ahí es lo relevante del estudio. También hicieron algunas variaciones, determinando si tomamos solamente la parte inicial de la sentencia, la parte final, se mejora de alguna manera el experimento, y efectivamente encontraron ahí que tomando la última sentencia hay una mejoría. También, bueno, acá se grafica un poco qué pasa, la diferencia entre ocupar el full review, ¿no es cierto?, tomando la parte objetiva y subjetiva, versus solamente extrayendo la parte subjetiva que ellos los que sugieren, y ahí uno en estos gráficos ve claramente cómo la propuesta funciona, ¿sí? En términos de conclusiones, como dije, la detección de polaridad permitió bajar o aumentar de manera relevante los resultados, pero bajar también de manera relevante la cantidad de textos necesarios para poder hacer el análisis. Ellos hablan aquí como trabajo futuro que quieren trabajar en la selección de nuevos elementos, otras fuentes contextuales para los futuros experimentos, e investigar sobre el efecto de la proximidad de las sentencias, que es una cuestión que quedó ahí expresada, y también tienen resultados, pero querían profundizar en el futuro en eso. Eso sería, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a ir entonces al último paper de hoy, que es Part of Speech Tagging for Twitter, de Maximiliano Ojeda. Hola, profesor, voy a compartir pantalla. Se ve bien, puedes comenzar. Ya, perfecto. Buenos días, profesor, compañeros. Mi nombre es Maximiliano Ojeda y hoy les voy a presentar el paper Part of Speech Tagging for Twitter, escrito el año 2011 por Kevin Gimpel, junto con 11 otros investigadores en Pittsburgh. Este es un paper que en su mayor parte descriptiva y carece de tanto material algebraico y matemático, pero aún así. Primero, el motivo de este paper. El contenido creado por usuarios durante los últimos años ha tomado un gran impulso y ha cautivado el interés de muchos analistas, en especial analistas lingüísticos, dado su diferenciación y diversidad que representan las redes sociales. Por contenido de usuario me refiero a un post, un comentario en cualquier plataforma de red social, cosas así, una imagen.
Y como bien sabemos, Twitter es una de las fuentes más fructíferas de contenido creado por usuario. Entonces, en este tipo de plataformas se puede hacer técnicas de análisis de distinto tipo, como el post-tagging, que si nos recordamos es ver la importancia táctica de, de las palabras dentro de una sentencia, como se ve en la imagen de la derecha, etiquetándolas con labels. Entonces, ¿cuál es el problema de esto en Twitter? Que las herramientas estándar para hacer post-tagging muestran un mal rendimiento en Twitter, porque son entrenadas principalmente en un contexto de textos de noticias, como Wall Street Journal, ese corpus presentado en el punto de abajo, y también por el límite de caracteres que ofrece Twitter. En ese tiempo, si no me equivoco, eran 140, ahora son 280, y la falta de ortografía convencional que se ocupa, por ejemplo, palabras que están mal escritas, o modismos, uso de distintas cosas que no se ocupan en un texto formal. Entonces, la solución propuesta es crear un post tagger en inglés, pensado esto en inglés, especial para Twitter. Para esto primero se necesita hacer un esquema de anotación, que va a ser una revisión de tweets, una corrección, buscar nuevos tags y ver lo que se acomoda y lo que cumpla con las expectativas necesitadas, acorde a las características únicas de los datos. Por ejemplo, las URL, los hashtags, las menciones, todas esas cosas. Y uso de recursos como Tag Dictionaries y normalización fonética que veremos más adelante. Entonces la contribución de este paper es las herramientas especializadas con las características como normalización fonética junto con 5 otras más, que capturan la diversidad del lenguaje de Twitter que no se había logrado antes, hasta este tiempo, y un conjunto de 25 tags, dentro de los cuales se incluyen los especializados para el lenguaje de Twitter. Y con esto que se distribuyó a la comunidad de forma libre el corpus y el tagger entrenado utilizado para esta investigación. Entonces, partiendo con la solución propuesta, la dividiremos en dos partes. La primera es la anotación, que se divide esta en 3 fases. La primera es que se tomó un conjunto de 20 tags basados en varios tree banks y que se consideraron categorías adicionales específicos para Twitter. Estos podrían ser, como se ve en la imagen de la derecha abajo, que dice Twitter Online Specific, tags como hashtags, menciones, este que es como la colita que dice Discourse Marker, especial para los retweets, los URLs y los emoticones, que son típicos en Twitter. Y para esto, que esto se hizo una predicción automática usando otros post taggers para tener una base de la cual comenzar. El segundo punto es hacer corrección de las predicciones automáticas del paso anterior. Con esto, viendo las reglas sintácticas del lenguaje, corrigiendo tags que no están incluidos y para poder agregarlos. Pero mientras hacía esto, apareció que la tokenización, las reglas de tagging están entregando un mal resultado, lo que lleva al paso 3, que es la revisión de estas reglas y la corrección de tweets de la etapa anterior. Una vez finalizada esta parte de la investigación, se llega a un tag set, un conjunto de tags de 25 tags. Acá a la derecha se ven solamente 2 categorías, pero hay 5 más, si no me equivoco, los que cumplen los 25 tags. Estos son los más típicos arriba y en la imagen de abajo son los específicos de Twitter. La segunda parte de la solución propuesta la llamaremos sistema, como bien dice el paper, o que vendría a ser el modelo. En esto se ocuparon 5 características nuevas, las cuales pueden trabajar con el lenguaje, abarcarlo. Ellas son TweetOrth, que es la ortografía de Twitter, la cual ocupa unas expresiones regulares para capturar temas como URLs o las menciones, que son los arroba, el nombre de algún usuario. Y con eso se puede capturar cosas que antes no se podían. La característica names hace referencia a los tokens capitalizados frecuentes. Esto es que en Twitter muchas veces los usuarios no ponen la mayúscula, no capitalizan las palabras que vendrían a ser sustantivos propios
o en algunos casos entidades, que también es para un análisis interesante. Entonces se necesita eso. TagDict, que es un diccionario tag que bien ocupan la mayoría de las herramientas que hacen post-tagging, pero con estos, siendo esto ante un hard constraint, ahora pasó a ser soft para poder capturar de mejor forma algunas palabras en particulares. Y bueno, distsim, que es la similaridad distribucional, esto permite capturar palabras que son parecidas, pero que están mal escritas. Todo esto lo hace con un tema de matrices y valores propios que no se especifica en profundidad en el paper. Y MetaPH, que es la normalización fonética. Este es bastante útil, como se ve en el ejemplo de abajo. Las personas suelen escribir como el conjunto de la derecha de la palabra gracias en inglés, thanks, que se escribe de varias formas, lo pueden escribir de varias formas, y entonces el modelo tiene que ser capaz de decir cuál es esta palabra. En este caso sería thanks, estando escrita de 5 maneras en este ejemplo. El diseño experimental. Para la evaluación se probó la eficacia del conjunto de características para post-tagging, el que se desarrolló con las características mostradas anteriormente, estas 5, sobre datos de pruebas previamente revisados, que ya estaban con sus tags correctos y ahí se podía comparar. Y otra forma de evaluar fue remover las características. Estas 5 antes mencionadas, por ejemplo, la de fonéticas se eliminaba y se veía cómo se probaba el modelo. Después eliminaban la de distribución y se probaba el modelo, y así. Para eso se hizo una división aleatoria del conjunto de 1827 tweets en 1000 de entrenamientos, 327 de development o validación y 500 de testing. Y obviamente para tener un punto de comparación, se comparó con el sistema de Stanford Tagger, el cual tuvo que ser reentrenado para que pudiera ser más preciso con los datos etiquetados que se están ocupando en esta investigación, siendo datos de Twitter, que son datos que en ese tiempo no eran tan utilizados. Los resultados de este experimento, como se ve en la primera línea que está en negrita, dice que en test se alcanzó un 89.37 de accuracy, de precisión, siendo, como se ve en la penúltima línea, Stanford Tagger, para el test un 85.85 antes. Esto hace una diferencia de más de un 3% en la precisión. Entre medio, que se ve distsim, TagDict, MetaPath y todo eso, son los resultados que entregaba al quitar esa característica en particular del modelo. El que llama la atención acá es names, que si se ve al quitarla, arroja un mejor resultado, un 0,02% mejor. Después en la discusión veremos, entraremos en ese detalle. El otro resultado entregados por este experimento es que acá tenemos 3 columnas, se ven 6, pero son para todos los tags. Son 3 para todos los tags: tag, accuracy y confused. El tag viene a ser el tag, ya sea un verbo, un noun, un pronombre. El accuracy y confused. Entonces tag, por ejemplo, el primero, que sería un verbo, tuvo una precisión de 91%, y el tag con el que más se confundió ese tag en particular fue un sustantivo, un noun. Lo mismo para todas las otras características. El que cabe destacar, no sé si se ve el mouse, pero en la primera columna hay uno que tiene un 71% accuracy, que son los sustantivos propios, los que tienen mayúsculas. Que un 71% no es tan bajo como otros que se muestran acá, pero sí es importante para hacer otros tipos de análisis. Y el tag G, que es de misceláneo, que explicaré después, tiene un 26%, que es bastante bajo. Entonces, la discusión que podemos hacer es que la corrección de palabras con tags erróneos fue exitosa en gran parte. Con esto me refiero a tags que antes no podían ser considerados, dado cómo estaban mal escritos, o que no existían, como los hashtags, las menciones y todo esto que ya he mencionado varias veces, que ahora en este caso ya se pueden tomar. También modismos que antes era difícil de considerar,
pero se arregla gracias a estas 5 características mencionadas anteriormente, en especial la de normalización fonética. Junto con esto, la interpretación de palabras escritas de manera poco convencional, que esto viene a ser algunas palabras como el ejemplo de thanks, que se puede escribir de varias formas, pero representa una palabra. Entonces eso se puede normalizar para tener un dato concreto con el cual trabajar y no tener que abarcar cualquier tipo de interpretación que podría dar una persona para escribir una palabra. El problema de este modelo fue el que dije anteriormente de los sustantivos propios sin capitalización estándar. Es decir, que se quisiera hacer un reconocimiento de entidades. Estos reconocimientos usan en gran parte verifican si la primera palabra, si la primera letra de un token es mayúscula, y con eso pueden ir analizando. Pero al no tener esto, no se sabe qué es un sustantivo normal, qué es un sustantivo propio, y es más difícil reconocer entidades. Queda 1 minuto. Ya, perfecto. Otro problema es la categoría misceláneo, que este se refiere a palabras como, bien podría ser BTW, by the way, que esas no las puede reconocer bien, o for the win, palabras así, que son una frase escrita como un acrónimo y que no se puede reconocer. Son mayoritariamente modismos del propio lenguaje, en este caso de inglés. Lo bueno del modelo es que con pocos datos de entrenamiento se alcanza una buena precisión. Con 1000 datos, que fue el mostrado en el resultado, se alcanzó un 89.37. Y con la mitad de esos datos de entrenamiento, un 87.66. Es menor en un 1,7%, pero aún así es una precisión bastante alta. En conclusión, se pudo desarrollar un post-tagger exitoso para Twitter, que está disponible para la comunidad en un GitHub, al cual tiene que ser revisado por el tema de los sustantivos propios, que se está en investigación. Otro punto es que este enfoque es aplicable a otras necesidades de análisis lingüístico. Digo, examinando el lenguaje de una plataforma, de un medio, aplicar estas mismas reglas, combinándolas, mezclando, agregando nuevas, para hacer un proceso similar, obtener resultados parecidos. Y el otro es que también estos datos pueden ser utilizados en un aprendizaje semi-supervisado de la manera que un investigador lo necesite. Muchas gracias. Muchas gracias, Maximiliano. Te dejé algunas preguntas en el Discord. Por favor, quienes no han respondido sus consultas en Discord, que lo hagan. Eso sería por hoy.